Lo primero, devolverte el agradecimiento, Javier, sobre todo por lo personal, ¿vale? Por la invitación aquí y a la Fundación Carolina Díaz Mao, al CREER y a EPMI, ¿vale? Por haberme permitido estar aquí. Para mí es una alegría profesional y una alegría personal poder compartir con el resto de las familias más cercanas al servicio. Nuestro servicio es diferente al de unidades al servicio del 12 de octubre de enfermedades mitocondriales. No estamos tan especializados solo en la enfermedad mitocondrial, sino ahora veremos otra serie de enfermedades o a lo que definimos niños con problemas complejos de salud. El término es un poco confuso en la literatura. Vemos que muchas veces aparece el término en inglés de niño médicamente complejo y hace referencia a enfermedades de larga duración, a veces incurables. Otras veces lo hace referencia sobre todo al niño que es dependiente de tecnología. Y hay un concepto que cada vez se va instaurando más, que es el niño con necesidades especiales de salud. Estos niños son niños que tienen condiciones crónicas de larga duración, y en los cuales hay una alteración en su desarrollo, pero no solo desarrollo físico, sino también psicológico, social, alteraciones del comportamiento y que requieren más atención especializada que el resto de la población infantil. La unidad se ha instaurado hace bien poquito, en 2008, llevamos 5 años de funcionamiento. En los criterios para pertenecer a la unidad son más de 2 condiciones crónicas, generalmente no curables, de más de 3 meses de duración, o una condición crónica y dependiente de tecnología. Estos niños con necesidades especiales de salud tienen una prevalencia entre el 13 y el 18% de la población infantil. Tienen más riesgo de tener condiciones médicas poco conocidas, el doble de la población normal, hasta 4 veces más hospitalizaciones, con tiempos de hospitalizaciones mucho más largos, hasta 8 veces, más ingresos en cuidados intensivos, hasta el triple de ingresos, de los cuales la tercera parte pudieran ser prevenibles. De todos los eventos que tienen, se estima que se podrían prevenir cerca del 64%, que es un dato muy llamativo. Y también destaca el número alto de errores médicos, entre otras cosas por falta de coordinación entre servicios. Los niños con necesidades especiales de salud tienen generalmente más discapacidad que el resto de niños. Dentro de estos niños con necesidades especiales de salud hay un subgrupo, que es el que decíamos, niños con problemas complejos de salud. Cuando pensamos cómo evoluciona la pediatría, si pensamos en los años 80, 90, vemos que había un pediatra general que era el que se encargaba de coordinar y de llevando todos los aspectos de cada paciente, y poco a poco con el desarrollo de la medicina, y eso ha sido algo generalizado, fueron surgiendo subespecialidades que iban llevando diferentes problemas, y así, pues este es un ejemplo de un paciente que es un niño con un prematuro que era seguido en el hospital hasta por, aquí ponemos 12, pero llegó a estar hasta por 14, o sea, seguido por 14 servicios del hospital, cada uno con su pequeña parcelita, llevaba al niño, pero faltaba un servicio que tratara de integrarlo, sin robar el protagonismo a los especialistas. En este contexto es cuando aparece la unidad de crónicos complejos o de niños con problemas complejos de salud. Lo que facilita es una comunicación entre el especialista y primaria, que antes residía y sigue residiendo en muchos sitios en los padres, pero hay que darse cuenta que los niños realmente tienen todos un objetivo común, o todos los especialistas tenemos un objetivo común, que es el cuidado del niño. En la toma de decisiones, establecer prioridad de tratamientos, es importante que haya alguien que pueda hablar con los diferentes especialistas, con los padres, para intentar coordinar al paciente. En los primeros datos que se analizaron hasta el 2010, forman parte de la unidad 224 pacientes, actualmente hay más de 350, una edad media en torno a los 4 años, y vemos que el 40% de los pacientes reingresan, 1 de cada 5 tenían múltiples ingresos en cuidados intensivos. Las estancias medias hospitalarias eran estancias muy largas, que eso lo habréis vivido las familias, son ingresos generalmente prolongados, una media de 25 días, y el 70% presentan pluripatología. ¿Y cuáles son las patologías más frecuentes? Pues fundamentalmente neurológicas, cardiovasculares, respiratorias, digestivas, y ya en menor grado malformativas, genitourinarias, hematológicas, endocrinometabólicas. Generalmente los niños ingresan por procesos agudos, generalmente infecciosos y respiratorios, que son los más frecuentes. Suelen recibir politerapia, una media de 3 grupos farmacológicos, pero hay niños con 12 y 14 fármacos.
Hasta el 6% presentaban un problema social mayor y un 3% se contactó y derivó a la unidad de cuidados paliativos domiciliarios, que en Madrid lo lleva el Hospital Niño Jesús. Cuando vemos qué tecnología, qué soporte tienen los niños que denominamos con problemas complejos de salud, vemos que lo principal es el soporte nutricional y el soporte respiratorio, ¿vale? Algunos también, pues accesos venosos centrales o marcapasos, otra tecnología. Nosotros, como decimos, llevamos pacientes, algunos de ellos que están aquí, con enfermedades mitocondriales, aunque no es una unidad de referencia como para enfermedad mitocondrial, pero los pacientes que llevamos hemos visto que debutan a cualquier edad. Tenemos niños desde debut en el primer año de vida, hay niños más tardíos, 12, 13 años, que pueden afectar, como dijo antes la doctora García Silva, cualquier órgano, sistema, pero entre nuestros pacientes sobre todo tenemos la afectación del sistema muscular, sistema nervioso central. Vemos que casi todos presentan desnutrición, que es algo que también dijo la profesora Morán antes, la afectación neurológica, ¿vale? Fundamentalmente con retraso psicomotor y hipotonía. En cuanto al soporte de estos niños, viendo cómo era el soporte de los niños con problemas complejos de salud en general, vemos que los niños con enfermedad mitocondrial también requieren un porcentaje alto de soporte nutricional y un soporte también elevado de tipo respiratorio. Vamos a ir hablando de lo que es el día a día de los pacientes que llevamos en nuestra unidad con los diferentes problemas que van presentando. El primero, por frecuencia, sería el problema nutricional. Como dijo la profesora Morán, los primeros años de vida son años de mucho crecimiento y son años en los que se requiere un gran consumo energético. Todos los niños con problemas complejos de salud tienen riesgo de malnutrición. Es una población vulnerable, susceptible a un fallo ponderoestatural, entre otras cosas porque aumenta el catabolismo, o sea, aumenta el gasto energético, bien por problemas del corazón, bien por infecciones, por necesidad de intervención quirúrgicas. Disminuye la ingesta, mucho lo veréis, por disminución en periodos por periodos de dieta, disminución en la ingesta, por mala tolerancia, por vómitos, alteraciones anatómicas, funcionales. Y en todos es importante que cada paciente tenga monitorizado lo que es su ingesta calórica y su ingesta de fluidos. A ver que no se nos vaya esto. Reiniciamos. Decíamos que es fundamental diseñar un calendario individualizado. Cada niño puede requerir unos suplementos o fórmulas especiales. En estas fórmulas ya a los familiares les van sonando suplementos de destino maltosa, de triglicéridos de cadena media, larga, dietas poliméricas, Erisosurce, Ceresurce, Infantrini. O sea, son fórmulas que van sonando ya a las familias, o necesidad de fórmulas hidrolizadas, elementales, etc. Un punto importante es la vía de administración. En general los pacientes requieren la nutrición por vía oral, pero en ocasiones pueden surgir problemas de deglución, aspiraciones, que nosotros solemos apoyarnos en el servicio de foniatría o en los logopedas para intentar evaluar lo que es la ingesta oral. Y si en caso de existir fallo de medro, necesidad de mayor soporte nutricional o incapacidad para alimentación oral, es cuando se valora la necesidad de una sonda nasogástrica o realizar una gastrostomía cuando esta administración va a permanecer en el tiempo. Sabéis que una gastrostomía no es más que hacer una incisión. Esto se puede hacer por vía endoscópica o se puede hacer mediante técnica abierta, ¿veis? Y que comunique lo que es la pared abdominal con el estómago, dejar ahí una sonda permanente que es por donde se va a alimentar al paciente. Gastrostomías, las familias lo tendrán muy conocido. Hay varios tipos, generalmente las que se suelen emplear más son estos tres tipos. Esta es una Pecer, que lo bueno que tiene es que es muy blandita y suele ser la que se deja una vez que se hace la cirugía, para luego cambiar a cualquiera de estos dos modelos, que la ventaja que tiene es que tiene este balón hinchado, que se hincha de agua o de suero, este de aquí, que es el que permanece entre el estómago para evitar que la sonda se pueda retirar con facilidad. La piel
no está preparada en general para tener lo que es el contacto con las secreciones ácidas del estómago, y es una piel que se puede irritar, es una piel que hay que cuidar generalmente de forma diaria, con agua y jabón, secarlo muy bien para evitar irritaciones. Se pueden usar antisépticos cuando hay mínimas supuraciones o en los primeros días post cirugía. El antiséptico que más se emplea es la clorhexidina al 4%. ¿Vale? Es importante para evitar que la sonda se obstruya introducir aguas, hacer los lavados con agua después de su uso, también girar la sonda para evitar adherencias, y si tiene el globo interno, comprobarlo cada 15 días para asegurarnos de que está lleno y no se va a retirar la gastrostomía. Dentro de las complicaciones hay algunas que son de fácil manejo, incluso en el domicilio para los padres. Hay padres que aprenden a recolocar la gastrostomía. Sí que es importante, como es una herida quirúrgica, una vez que se retira la gastrostomía, en ocasiones se cierra sola, es importante introducir una sonda o la gastrostomía precozmente. En caso de irritación, si es simplemente por irritación por jugo gástrico, se puede dar una pasta al agua, como cuando se irrita la zona del pañal. En caso de infección, se debe usar un antibiótico tópico o sistémico, eso sí que requeriría la evaluación de un médico. En caso de que la sonda se introduzca hacia el esófago o hacia el píloro, requiere la retirada inmediata, que eso ya es para que lo haga el cirujano, pero para evitar la obstrucción, decíamos que son necesarios los lavados frecuentes. Incluso se podría desobstruir la sonda con agua caliente o con alguna bebida de cola. En caso de hemorragia, generalmente son por granulomitas, que se pueden cauterizar por nitrato de plata. El segundo problema principal que tenemos son los problemas neurológicos. Y dentro de los problemas neurológicos hemos seleccionado dos. Uno, las alteraciones funcionales. Cuando hay alteración del sistema nervioso central por daño de lo que decimos primera motoneurona, suelen aparecer más lesiones tipo hipertonía, espasticidad. Y cuando hay más daño muscular, en el caso de las miopatías, vemos más hipotonías. Esto puede tener sus consecuencias, ya que se puede asociar a mayores complicaciones respiratorias, atelectasias, neumonías, deformidad de la columna, contracturas articulares, que ahora veremos un poco cuál es el manejo general. En cuanto al dolor neuropático, hay muchos trabajos que hacen referencia a este dolor que pueden sufrir los pacientes con cualquier lesión nerviosa, tanto a nivel central como en médula o nervio periférico. Es un dolor que se maneja mal con el paracetamol, el ibuprofeno o el metamizol, que requieren generalmente tratamiento específico con gabapentina o pregabalina. De la espasticidad es fundamental el tratamiento multidisciplinar, ya lo sabéis los padres, la rehabilitación, la fisioterapia, la necesidad de ortesis, férulas, el terapeuta ocupacional, es, digamos, el pilar fundamental del manejo. Aparte, el médico puede ayudar parcialmente con tratamiento farmacológico, pero este nunca es exclusivo. Si es solo un grupo muscular el que está afectado, se puede emplear la toxina botulínica, y si no, lo que se emplean son más tratamientos sistémicos como baclofeno, diazepam, dantrolene, que son fármacos que os van sonando. Lo que hay que vigilar en ellos es que muchos pueden tener bastantes efectos secundarios, interacciones, y hay que vigilar sus toxicidades. De los problemas respiratorios, es el problema que condiciona el mayor número de ingresos. Hay un trabajo muy bonito que se hizo en Estados Unidos y que podéis ver en la gráfica cómo son pacientes con problemas complejos de salud que en los años 90, estos son en una zona de Estados Unidos, nos decían que, o describe el estudio, que solo había 35 pacientes con soporte ventilatorio, pero que progresivamente a lo largo de los años, por mejoría en los tratamientos, salen adelante niños que antes no se era capaz de que se irán adelante. A partir del año 2000 hay un crecimiento exponencial hasta un número en el año 2008 de 933 pacientes, de los cuales 75% estaban con una ventilación no invasiva a través de mascarillas, y otros un 25%, que son casi 230, con traqueostomía y ventilación mecánica en domicilio. En esto que os digo en domicilio es importante porque habitualmente pensamos que un niño con ventilación mecánica va a estar en cuidados intensivos, en unidades de cuidados intermedios, pero el gran logro es que la gran mayoría, más del 90%, se encuentran en casa. ¿Y cuál es la causa más frecuente? Pues lo más frecuente son alteraciones neuromusculares.
¿Por qué suelen ingresar? Pues generalmente estos pacientes ingresan por complicaciones infecciosas, bien por neumonías, bronquiolitis cuando son más pequeños, y hay un grupo muy importante que nos vamos a tener un momento, que es los niños que ingresan por broncoaspiraciones. Este es un paciente del servicio, que le veis con su sonda nasogástrica y con una condensación en el pulmón derecho, que es esta zona más blanquita de aquí, que debería estar igual de negra que en el pulmón izquierdo, que es una neumonía aspirativa. ¿Por qué se produce? Pues generalmente son niños que manejan más tanto las secreciones como el alimento por un trastorno deglutorio, un trastorno en la motilidad gastrointestinal o bien contenido que sube del estómago hacia la boca y de ahí pasa al pulmón. Para valorar estos trastornos deglutorios decíamos que nosotros nos apoyamos mucho en el servicio de foniatría y podemos prevenirlo bien con la postura, bien si tenemos un aspirador de secreciones, pues intentando aspirar frecuentemente las secreciones orofaringeas, pero generalmente lo que requieren es saltarse esa vía digestiva alta con una gastrostomía, si es por reflujo, realizar una técnica antirreflujo o en ocasiones realizar la traqueostomía. La traqueostomía no es más que, como vemos en este gráfico, ¿vale?, que entre segundo y cuarto cartílago traqueal hacer una incisión e introducir una cánula. Para evitar las aspiraciones, vemos en esta zona de aquí que hay como un balón de aire hinchado que se adapta perfectamente a las paredes traqueales para que el contenido que viene desde la vía aérea superior no baje hacia el pulmón. Cuando vemos las indicaciones de traqueostomías, en general vemos que generalmente son por obstrucción de vía aérea superior o por necesidad de ventilación mecánica prolongada. En los niños que tenemos con enfermedades mitocondriales, tenemos niños con ventilación mecánica tanto por parálisis de cuerdas vocales bilateral, que no dejan paso de aire desde la vía aérea superior, pero fundamentalmente son por problemas musculares, por una pared muscular torácica muy finita que necesita de ayuda, necesita de estar conectado a un ventilador que sea quien respire por el niño prácticamente. Las cánulas no nos vamos a detener, pero quien esté familiarizado con ellas, hay cánulas de larga duración, que son cánulas de plata o de acero inoxidable, pero se emplean muy poquito y generalmente son este tipo de cánulas, que son cánulas de silicona o de polivinilo. Los tipos que sean dobles, simples, con cánula interior, exterior, es casi menos importante. Lo más importante es si el paciente tiene riesgo de aspiraciones o necesita un soporte respiratorio muy importante. Veréis que los médicos comentan que necesita este balón para evitar eso mismo, la fuga de aire hacia arriba o las aspiraciones que vengan desde vía aérea superior. Para que un niño esté con traqueostomía en casa, se requiere y es fundamental contar con el entrenamiento de los padres, tanto en los cuidados diarios como entre una decanulación. El padre tiene que ser perfectamente capaz de introducir, de cambiar una cánula de traqueostomía, y esto es algo que se entrena y se entrena habitualmente en la planta. Lo repasamos varias veces antes de que se puedan ir a su domicilio, así como el cuidado. Requieren una higiene para evitar infecciones. Se emplea también para realizar las curas la clorexidina, igual que se empleaba para la gastrostomía. Sí que hay que poner una almohadilla generalmente alrededor del estómago para mantener la zona seca y limpia. Es importante evitar las tracciones porque cualquier tirón de la tráquea puede dañar de la traqueostomía puede dañar la tráquea. Y se fija para que no se salga por una serie de sistemas que pueden ser gasas de algodón, que para comprobar que no está ni muy dura ni muy blanda, lo que se hace es meter un dedo por debajo de la gasa, y si permite meter ese dedo es que la tensión es correcta. En cuanto a dispositivos cardiovasculares, los padres que os sonarán, Portacat, Hickman, Broviac, lo que consiste realmente es en tener una vía que acceda o bien a aurícula derecha o hacia una vena grande, que puede ser una subclavia o vena cava superior. Simplemente 3 imágenes porque es para que un poco tengamos la visión de qué es cada cosa. El Hickman no es más que un catéter que se inserta hasta subclavia o hacia cava superior, como decíamos, que va por debajo de la piel, y hacia afuera veremos cómo aparecen estas 3 luces. El Portacat es algo muy parecido, que se inserta en la misma zona, pero digamos el reservorio no sale hacia afuera, sino que queda debajo de la piel, con una membranita que es donde se pincha la aguja si se necesita usar.
El empleo de los catéteres de vena, o sea, de catéteres venosos de larga duración es tanto para nutrición parenteral, fármacos, administración de fármacos, como para extracciones que necesiten los pacientes. Últimamente lo que se está empleando también son catéteres insertados desde venas periféricas a través del brazo, como vemos aquí, llegaría el catéter hacia la vena cava superior o corazón. Esto tiene un problema y es que pueden estar asociados a infecciones, a obstrucción, por trombosis, porque el catéter se puede desplazar, porque pueden hacer pared, o sea, simplemente hacer como en el extremo distal del catéter, pues que toque la pared del vaso, y entonces digamos que haga como un mecanismo de puerta, como que lo sella. Para evitar la obstrucción y la trombosis es importante que el paciente esté anticoagulado si está en una situación crítica, y si es un portacat o Hickman que está en domicilio el paciente, hay que sellarlo con heparina una vez por semana. Hay otras complicaciones como que se mueven, se pueden romper, etc., pero esto requiere atención inmediata por parte de los cirujanos o los médicos. Un problema que se suele pasar por alto es la salud bucodental. Puede haber complicaciones en la higiene por varios factores. Uno, porque son niños que muchas veces no son capaces de cepillarse ellos solos los dientes. Otras veces son niños con mioclonías, espasticidad, falta de colaboración, que hacen muy difícil que los padres le puedan cepillar los dientes. Pueden depender de mascarillas, de traqueostomía, de ventilación mecánica, y no dicen si les duele una muela o no les duele. Incluso para la hora de ir al dentista hay niños que no colaboran y que es muy difícil la sedación. Nosotros tenemos ahora mismo dos proyectos de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y otra con el CEU, que sí que están intentando hacer una sedación consciente para la atención a estos pacientes. Además, se ha visto que niños que se alimentan por gastrostomía, por sonda nasogástrica, tienen menor salivación y, por tanto, un aumento de colonización bacteriana. Una alternativa al cepillado, y que es una técnica que es muy sencillita, es con una gasita con clorexidina al 0,06%. Cualquier enjuague que veis en farmacias o en Mercadona, en cualquier sitio, veréis que es al 0,12%. Generalmente eso se emplea los primeros 15 días, pero luego puede irritar, lo que se hace es que se diluye a la mitad. Otro problema que tenemos son niños con espasticidad, que les rechinan mucho los dientes y puede haber mucho desgaste. Para esto sería el tratamiento específico de esa hipertonía. O alteraciones en el esmalte, como tenemos también algún paciente. El esmalte se produce, o sea, uno de los minerales que son fundamentales para su formación, el calcio y el fósforo. Si tenemos alteraciones del riñón, tubulopatías que se pueden, o sea, que es un paciente con déficit de calcio, de fósforo, pues puede haber alteración en la formación del diente. Problemas farmacológicos son muy frecuentes porque cuando un paciente con problemas complejos de salud ingresa, claro, preguntamos a los padres los fármacos, pero decíamos que sí, tienen una media de 3 fármacos, pero pueden tener 12, 14, y tener la lista de todos con los cambios de medicación actualizada no siempre es fácil. Los últimos informes a veces no están actualizados, y hemos visto que hasta el 20%, 21,4 exactamente, tienen errores al ingreso, y generalmente es omisiones de fármacos que se olvidan, pero es que a veces puede ser más grave porque la dosis puede ser una dosis incorrecta o una vía de administración de un fármaco que es oral, ponerlo por vía intravenosa, que pueden ser fallos que se cometan, que pueden tener su repercusión. Así que es fundamental repasar cada vez que ingresa el niño todos los fármacos y repasar la vía de administración y las dosis administradas. En cuanto a las inmunizaciones, aprovechamos que estamos en plena campaña de gripe para recordaros que ahora mismo en España la vacuna de la gripe está recomendada a niños mayores de 6 meses con grupos de riesgo y niños con enfermedad mitocondrial o niños con problemas crónicos. Está absolutamente recomendada en ellos y en sus familiares. Decir también que la vacuna del VRS, sobre todo para los niños menores de 2 años, ya también está indicada en niños con enfermedad neuromuscular, y también prestar atención a que generalmente niños que requieren mucho ingreso hospitalario y que no pueden tener sus controles de salud en lo que es su médico de atención primaria, a veces el calendario vacunal no se sigue al pie de la letra y a veces como que hay que actualizarlo. Lo digo porque tenemos pacientes que llevan ingresados hasta años en el hospital, y es importante siempre mirar el calendario, mirar las vacunas que no tiene puestas el paciente y siempre actualizarlo. Por último,
casi el tema más importante es el aspecto psicológico. Y en el aspecto psicológico, que puede agravarse en el momento de la adolescencia, pero hay un concepto que es el concepto de ser diferente, cómo lleva el paciente la enfermedad, la necesidad de hospitalización, su propia imagen personal, el depender a veces de tecnología, la gastrostomía, el ventilador, ¿vale? A veces no es fácil de asumir el tener dificultades para la actividad de la vida diaria. En esto lo que se escribe, además es algo que nos decís las familias continuamente, es que es fundamental en normalizar la vida centrada en el niño. O sea, nosotros sabemos que hay un niño con una discapacidad, pero es un niño que puede hacer muchísimas cosas y que centralizar la vida en esa capacidad que tenga el paciente. Hay que intentar siempre enfatizar la independencia del niño, siempre que sea necesario trabajar con un psicólogo. Nosotros tenemos un psicólogo que nos apoya, pero no un psicólogo que pertenezca ahora mismo a la unidad. Sin embargo, a pesar de que son muchos los factores que pueden hacer que hay un problema psicológico en el mismo niño, en un trabajo que se publicó hace mes y medio en una revista europea, dice que la enfermedad crónica sí que afecta a la percepción sobre el estado de salud, pero no a la satisfacción. Y esto es porque un poco lo que un niño desea de su vida o a lo que se hace, se va haciendo progresivamente en función de sus... ¿Cómo lo diría? De sus capacidades. O sea, igual el niño es feliz jugando a cosas que él puede manejar con las manos, no echando una carrera como hace otro paciente. Las familias son fundamentales, y son fundamentales porque el concepto hogar cambia. O sea, muchas veces en la casa, la habitación del niño puede parecer un mini hospitalito. El goteo, la gastrostomía, la nutrición enteral, el respirador, el monitor que pita, ¿vale? Pero además los padres tienen que tomar esas responsabilidades. Tienen que tomar decisiones que no siempre son fáciles. Y en esto es que hay cada vez más necesidad de recibir información, de capacitarse, como decíamos en el tema de las gastrostomías, de las traqueostomías, el manejo general de su hijo. Es necesario, y en esto son fundamentales las fundaciones, las asociaciones, reuniones como esta, el vincularse con otros pacientes y cuidadores. Los padres necesitan también autocuidado para su desarrollo personal, necesitan pues todo ese cariño que perciban por parte de todo el mundo, no solo de sus familias, asociaciones, también de los propios médicos. Y siempre tienen riesgo de más trastornos conductuales como estrés, insomnio, trastornos adaptativos con el trabajo, la familia, que hay que vigilar. Pueden surgir problemas sociales. Hay muchas ocasiones en las que puede conllevar la pérdida de trabajo, un aislamiento familiar, un problema económico, porque todos reconocemos que los tratamientos son caros, y más cuando el paciente está en domicilio. Decíamos el hogar medicalizado, los fármacos, las férulas, las sillas, los respiradores. Existe lo que llaman ley de dependencia para enfermedades graves, aunque cada vez es más difícil conseguirla. Y son familias que necesitan una orientación también de los recursos disponibles y de los trámites, y para ello es fundamental el apoyo de asociaciones, pero también el trabajo con un equipo multidisciplinar en el que debe estar incluido siempre un trabajador social. Como conclusión, y con esto yo ya termino, los niños con problemas complejos de salud, no hace falta deciros a todos los que estáis aquí que es una población cada vez más prevalente, y es un alto porcentaje de los niños que tenemos ingresados en el día a día, que requieren ingresos prolongados, múltiples reingresos, utilización de tecnología y muchos recursos, que cada vez van surgiendo más unidades específicas que den una orientación global y centrada en el paciente, con un tratamiento adecuado a los problemas médicos, pero un objetivo claro que es el común a todos, que es mejorar la calidad de vida del niño y de su familia. Pues acaso me sacaban tarjeta roja y había puesto aquí al papamoscas para que me dijera si se había cumplido el tiempo. Muchas gracias a todos.